Veamos un ejemplo, entonces, si tenemos dos cuerpos considerados como la Tierra y la Luna, dos cuerpos considerados esféricos, en las cuales conocemos, por ejemplo, que el centro de masa del sistema constituido por esta Tierra y por la Luna están a esta distancia de separación del centro de la Luna. Entonces, en la figura, lo que podríamos ver es Tierra, Tierra, Luna, ¿verdad? Entonces, esta distancia que nos da de 379.440, nos dice el problema, que es el centro de masa que tiene este sistema. El sistema está constituido por la Tierra y por la Luna. Y sus centros de masa respectivos están justo en el centro, en el punto O, y en este punto central de la Luna. Entonces, estos dos conjuntos, si yo pudiera ponerlos, ¿no? Como una masa puntual, la masa de la Tierra y la masa de la Luna como dos masas puntuales, que repito, son estos puntos que he puesto en X aquí. Si yo pudiera ser capaz de concentrar toda la masa de la Tierra y la Luna en su centro, entonces esta distancia que media es la distancia que existe desde el centro de la Tierra hasta el centro de masa de la Luna. Entonces, es esa distancia R, ¿no? Esa es esa distancia R que tenemos aquí. Entonces, el centro de masa, con respecto a un sistema de referencia, es determinar dónde está localizado un lugar geométrico en donde yo pueda decir, ajá, es en este punto donde yo pudiera concentrar la masa de las dos y sustituir o reemplazar la masa de la Tierra, la masa de la Luna, por una sola masa y ubicarla aquí, en este lugar. Entonces, por ejemplo, si yo considero el origen de referencia el centro de la Tierra, entonces este vector que me da aquí, que es la medida de qué tan distante está esta X del centro de la Tierra, repito, si yo considero el origen de mis coordenadas el centro de la Tierra, entonces este sería el centro de masa del sistema. ¿De acuerdo? Eso sería el centro de masa del sistema. Ahora, el problema me dice que estos 379.440 es el centro de masa del sistema, sí, pero medido desde acá, desde el centro de la Luna. Entonces, ustedes vienen desde la Luna, corren 379.440 kilómetros y se ubican más o menos unos cuantos kilómetros por adentro de la superficie de la Tierra. Es decir, no queda en ningún espacio entre ellas, sino que queda dentro de la Tierra. Es el lugar, este centro. ¿De acuerdo? Es decir, aquí está la Tierra, entonces ese centro de masa medido desde la Luna queda a esa distancia D. Luego, como se conoce la distancia entre los centros de masa de ambos cuerpos, o sea, estos 384.000, es esta distancia R minúscula que está aquí. Con esa información hay que calcular la relación de estas masas. ¿Cuánto vale la masa de la Tierra respecto a la masa de la Luna? Pues bien, entonces aquí vamos a aplicar el concepto de centro de masa, diciendo, primero, definir el origen de coordenadas, donde lo colocamos. Estamos diciendo, vamos a considerar el centro de la Tierra. Muy bien. Entonces, respecto a O, vamos a medir nuestro centro de masa. Entonces, empezamos. En el lado izquierdo pone la masa total, masa de la Tierra, masa de la Luna. ¿No? Esta es la masa total. Eso multiplicada por el vector de posición del centro de masa. ¿No? En este caso, aquí están nuestras incógnitas y este sería un dato que conocemos o que lo podemos calcular. ¿Cómo podemos calcular? Aunque no tenemos de manera directa. Este valor del centro de masa lo podemos calcular porque ya que conocemos la distancia de los centros de masa de la Tierra y la Luna, o sea, RL, podemos restar de la distancia D, que representa dónde está localizado el centro de masa del sistema, medido desde acá de la Luna. Entonces ustedes restan R menos D y vamos a encontrar este valor de RCM. Eso va a ser igual al producto, ¿se acuerdan que decíamos? La masa total por el vector del centro de masa es igual a la sumatoria de las masas de cada una de las partículas por su vector de posición. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar aquí. Entonces, tenemos partícula 1, la Tierra, masa de la Tierra, por la posición que tiene, ¿cuál? La partícula 1, que es la Tierra, con respecto al origen de coordenadas. Entonces, claro, este vector de aquí va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque justamente esa partícula, el centro de masa de esa partícula, está ubicada en el origen del centro de masa.
Entonces, esto va a ser 0. Segundo, en la masa de la Luna por la posición que tiene el centro de masa de la Luna respecto del origen de coordenadas, es decir, todo este vector de acá. ¿Cuánto vale eso? Esto de aquí, RL. Bueno, teniendo en consideración de eso, ya podemos evaluar. Entonces, hacemos el cálculo de RCM, restamos los 384.000 menos 379.000, eso nos da en kilómetros. Luego, ya con esa información, dado que esto les dije que era 0, despejamos la masa de la Tierra, la masa de la Luna. Luego esto dividimos para ml, ¿no? Reemplazamos esto, los valores de los radios, RL, 384.000, y lo que acabamos de calcular, el centro de masa del sistema, respecto de, o sea, este valor es el centro de masa del sistema medido desde el centro de la Tierra. Este dato de que está acá es el centro de masa del sistema también, pero medido desde acá, desde la Luna, ¿no? El 1 es medido desde la Luna, y esto que acabamos de calcular, 4.500, también es el mismo centro de masa, porque estamos dando lugar, esto estamos indicando, pero esto lo estamos dando respecto de la Luna, que es 379.000, y la misma localización la estamos dando respecto del origen de coordenadas que está acá, o que son los 4.560. Bueno, entonces, valorando nos da esta ecuación. Si de aquí vamos a tener MT sobre ML, lo que nos tocaría aquí es dividir para ML, todo para ML, quedándonos entonces 383.2, que es la respuesta de la relación que tiene. La masa de la Tierra es 83.2 veces más grande que la masa de la Luna.